Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Quiero aprovechar que están de pie para que oremos por la palabra que Dios puso en mi corazón para compartirla con cada uno de ustedes. Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de esta oración, me acerco a ti para agradecerte por este momento tan especial de alabanza y de adoración. Hemos sentido el cobijo de tu presencia, la visita de tu Espíritu Santo, y gracias por ello, Dios. Es el momento de la explicación, de la reflexión de tu palabra. Yo te necesito que tú me ayudes. Pon, Señor, tu ayuda y tu Espíritu Santo, sobre todo ayuda a mis cuerdas vocales que están un poco lastimadas en esta ocasión. Usa mi vida y dame sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. ¿Cuántos han visto el texto que está en la entrada? ¿Qué pasaje es? ¿Alguien lo sabe? ¿No lo han leído, hermanos? Vamos a leer ese texto, vamos a ponerlo acá en la pantalla. Hechos 1:8. Este se puso para el día del Pentecostés. Ya está por ahí en la pantalla, lo tenemos, correcto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias al Señor. Quiero hablar sobre el pentecostalismo en México. Pongan la primera diapositiva. Este es el tema que voy a tratar. Voy a abordar un poquito de historia y voy a abordar algunas cosas que son muy apremiantes. Primero, que nosotros los pentecostales, en cuanto a la visita del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la palabra que se utiliza para ello, hablar diferentes lenguas, o el don de lenguas, es glosolalia. Es conocido como el don de lenguas. Es un fenómeno en el que la persona produce un lenguaje verbal sin significado, comprensible. Puede ser un idioma de la tierra, un dialecto de la tierra, o puede ser un idioma que no se habla en la tierra, que se habla en el cielo. Pablo dijo, si yo hablase lenguas angélicas, lo que quiere decir que eso no se habla aquí en la tierra. Y luego dice, y humanas. Entonces, en esta relación nos está hablando que nosotros nos enfocamos pues en lo que es la glosolalia. Invitamos a la gente que buscara la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y nos quedamos solamente ahí. Y no fuimos más allá de lo que dice en esta ocasión Lucas en el libro de los Hechos, lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. O sea que nos quedamos solo en la glosolalia. Busca el bautismo, habla en otras lenguas, deja que el Señor te llene y que hables en otras lenguas, y nos quedamos solamente ahí en lo que es la glosolalia. Solamente en ese nivel nos quedamos nosotros, cuando la palabra del Señor nos habla de un nivel más elevado. De hecho, sobre los niveles que tiene el Espíritu Santo, les comparto lo siguiente, que aparezca aquí en la pantalla también en estos momentos. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Este es un pasaje muy importante. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego 1 Corintios capítulo 6, el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esos son pasajes muy importantes que nos van ayudando a ubicar el nivel que debemos tener en la presencia del Señor y sobre todo bajo el Espíritu Santo. Ahora bien, les pido a los que están ahí en pantalla, o los técnicos que están en cabina, que me pongan Juan capítulo 1, el verso 33. Está en la pantalla, lo van a leer ustedes. Juan capítulo 1, verso 33. Sí lo tenemos, ok. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y que permanece sobre él, él es el que los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, los niveles del Espíritu Santo son muy interesantes. Primero, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo Jesús, le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, invitamos a Cristo para que perdonara nuestros pecados, le dijimos a Dios que nos limpiara de nuestros pecados, que la sangre de Jesús nos limpiara de nuestros pecados. En ese momento, nuestro cuerpo, nuestro corazón, es templo del Espíritu Santo. Así lo dice, es el primer nivel. El segundo nivel es este: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, Él es el que los va a bautizar. Que habla ya un segundo nivel, sumergirlos. Pero el tercer nivel es que el que tenemos ahora en Hechos capítulo 8, capítulo 1, el verso 8, donde dice, pero recibiréis poder. Va más allá. Lo que es pentecostalismo es pentecostalidad. Va un poquito más allá. Les enumero. En 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios el capítulo 6 dice que somos templos del Espíritu Santo en el momento que le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Y Lucas dice que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. En ese momento nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le puede correr, se le puede entristecer, se le puede ahuyentar con una conducta no apropiada. Entonces el Espíritu Santo se puede ir de nosotros. Pero somos templos del Espíritu Santo. Es el primer nivel. Segundo nivel, Jesús dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Va a un nivel más profundo. Bautizar significa sumergir, llenar, un completamiento más amplio. Pero luego Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es de que les comparto en estos momentos lo que viene siendo el pentecostalismo en México. Voy sobre el contexto histórico. Voy a darles un poco de historia. El contexto histórico del pentecostalismo en México es el punto número 1 que voy a abordar. El protestantismo en el tiempo de la colonia. La mayoría de los historiadores pentecostales o del pentecostalismo dicen que parte a principios del siglo XIX, con la llegada de los primeros misioneros americanos. Por cierto, algunos de ellos eran comerciantes, otros eran diplomáticos. Y por supuesto que cada uno de ellos venía con la particularidad de la iglesia o denominación donde se convirtieron. Pero es ahí, a principios o parte del siglo XIX. El protestantismo en la Reforma, la Guerra de la Independencia en México en el inicio del año 1810, años después el país logró la independencia, pero a sus líderes, la iglesia tradicional, los etiquetó de la siguiente manera. A Hidalgo se le acusó de haber abrazado las ideas de Martín Lutero y el judaísmo o el judaizante. De eso se le acusó a Hidalgo por la iglesia tradicional. Estoy hablando del pentecostalismo o protestantismo aquí en México. Seguimos adelante. A José María Morelos y Pavón se le acusó de abandonar la iglesia y seguir las impuras abominables o las abominables herejías de Jóvenes, de Helvéticus, de Voltaire y de Lutero. Así los etiquetaron a Hidalgo y a Morelos. Los gobernantes de esos años, cuando el protestantismo o el pentecostalismo estaba por iniciar en México, sobre todo los protestantes que llegaban a México, los gobernantes de esos años plasmaron en sus acuerdos que la fe católica sería la única en el país. Por lo tanto, no había cabida o espacio para los cadáveres de los protestantes en los cementerios católicos. Esa fue una ley, eso se escribió en el año 1810, cuando empezó a llegar el evangelio. La única iglesia que prevalecía o estaba muy fuerte en ese tiempo era la iglesia católica. Vuelvo a leerle lo que ellos escribieron.
Los gobernantes de esos años plasmaron en sus acuerdos que la fe católica sería la única en el país. Por lo tanto, no había cabida o espacio para los cadáveres de los protestantes en los cementerios católicos. La intolerancia y persecución religiosa era tal que solo la experiencia salvífica les podía dar una convicción férrea para seguir sirviendo al Señor y abrir camino, abrir brecha. Allanar el camino es quitar las cosas que estorban, es quitar obstáculos. Ellos, los primeros misioneros, como estoy mencionándoles, ellos les tocó abrir brecha, les tocó abrir un camino muy difícil. El establecimiento formal de los primeros misioneros en México fue en el año 1810-1811. Los misioneros en México, o los predicadores del Evangelio, mire, se podían contar con los dedos de una mano y les sobraban dedos. Eran unos cuantos los que empezaron a traer el Evangelio a México, los que empezaron a traer la cuestión de los protestantes, los que protestan. Por eso es que a Hidalgo y a José María Morelos y Pavón los acusaron de haber abandonado la iglesia tradicional y haber abrazado herejías, le nombraban en ese tiempo. 1810-1811, Matías Romero, secretario de Hacienda de Juárez, apoyó la obra protestante y gestionó el permiso para la construcción de 2 templos. Y aquí están los nombres que les dieron: el templo de San Francisco y el templo de San José de Gracia. Si usted me lo permite, está un poco relacionado con la religión que se profesaba en ese tiempo, porque tenían que, de alguna manera, medio despistar lo que estaba sucediendo para evitar la persecución. Así es de que Matías Romero, secretario de Hacienda de Juárez, apoyó para que se construyeran los 2 primeros templos. Antes del pentecostalismo, en el año 1827, Diego Thompson, bautista escocés, llegó con un cargamento de Biblias al puerto de Veracruz, pero fue hasta el año, les vuelvo a mencionar, año de 1827. Diego Thompson llega con muchas Biblias al puerto de Veracruz, pero fue hasta 1916, es decir, 89 años después, que esas Biblias empezaron a distribuirse en todo el México. Así que podemos decir y podemos afirmar que los pentecostales cosechamos lo que otros vinieron y sembraron. Ahorita les voy a dar algunas estadísticas que son muy, muy importantes, pero todos ellos contribuyeron para que el Evangelio llegara a México. Es decir, allanaron, es decir, limpiaron el camino, quitaron los obstáculos, quitaron todo lo que estorbaba, y ya después otros empezamos a predicar el Evangelio con más libertad. Tan serio era que decretaron que la única religión en México era el catolicismo y que en los panteones no podían sepultar los cuerpos de los cristianos. Yo recuerdo que mi papá me hablaba de eso, pero ahora cuando entro a la historia me encuentro con todos estos detalles. Según Penton, al terminar el siglo XIX, en México solamente había 11 iglesias protestantes que predicaban el Evangelio, que predicaban la salvación. William Buller escribe en 1892 que para 1982 en México había 469 iglesias ya, con 16,250 congregantes. Pero aquí le va a dar una estadística: los principios del protestantismo y pentecostalismo en México, estadísticas y datos. La iglesia bautista llegó a México en el año 1862. La iglesia presbiteriana en el 1872, 10 años después. La iglesia congregacional, 1872. La iglesia Amigos de Jesús o cuáqueros, así les pusieron porque los tomaba el Espíritu Santo y se iban rodando o temblaban, así se les puso, 1873. La iglesia metodista, 1873, 11 años después de la iglesia bautista. Iglesia presbiteriana reformada, 1879. Iglesia Hermanos Libres, 1891. Iglesia
Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1893. Sabemos que los pentecostales comenzamos a trabajar con la clase más pobre de la sociedad. Hay muchos testimonios al respecto. Todas las otras religiones empezaron a trabajar con la gente pues que estaba más preparada, que estaba económicamente mejor establecida, pero los pentecostales empezamos a trabajar con la gente de más bajos recursos de la sociedad, porque en el plan de Dios, en el plan eterno de la salvación, dice que Dios amó a todo el mundo. Y ya pues las cuestiones económicas tienen muchos parámetros, porque algunos tienen más que otros, pero los protestantes fuimos usados para predicar el evangelio a los que estaban más necesitados económicamente. El sociólogo Packard afirma: los pentecostales recogen al borracho de la banqueta, los bautistas lo bañan, los presbiterianos lo educan, los episcopales lo introducen en la alta sociedad. Luego los protestantes vuelven a recoger al borracho en la banqueta. Eso es lo que está estipulado y lo que está establecido en la historia. Les menciono encuestas de Fuller en el año 1967. La iglesia pentecostal tenía 267,638 pentecostales ya, o creyentes. La iglesia adventista, 38,467. La presbiteriana, 33,267. Los metodistas, 26,979. Bautistas, 20,034. Nazarenos, 13,816. Si usted se fija, la iglesia protestante ya para 1967 tenía casi el triple o el cuádruple de las otras denominaciones. A Dios le plugo bendecir la iglesia protestante. Barrett afirma que para 1980 había en México 22 denominaciones pentecostales y como 100 grupos independientes. Inicios del pentecostalismo en Estados Unidos es el inicio del pentecostalismo en México. Les menciono esta cifra: Topeka, Kansas, cuna del pentecostalismo, fue en enero, 1 de enero de 1901, Agnes Osma fue bautizada con el Espíritu Santo y habló en otras lenguas. William Seymour, alumno de Parham, se trasladó a Los Ángeles y en la calle Azusa, número 312, el 9 de abril de 1906, vino un derramamiento del Espíritu Santo. Fue tan poderoso que por ello es semejante al día del Pentecostés. Es un suceso pentecostés que fue lo que vino a impactar a México, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya no solo ser templos del Espíritu Santo, ahora ser bautizados con el Espíritu Santo. Fue William Seymour. William Seymour tenía algunas desventajas físicas. Era de color negro. La cuestión del racismo en ese tiempo estaba en su apogeo en los Estados Unidos. Así es de que William Seymour, si era alumno de Parham, dice que no podía entrar al salón y se quedaba afuera escuchando la lección. Afuera por una ventana se quedaba escuchando las enseñanzas. Pero se viene a Los Ángeles y vino con la iglesia de corte nazareno. Y la iglesia, los líderes de la iglesia le cancelaron la campaña al tercer día porque se les hacía que estaba diciendo herejías. Y de ahí se fue a la calle Azusa 312, que era una caballeriza de caballos, sucia. La limpiaron y empezaron a tener servicios ahí. Y en uno de los cultos de domingo, o en uno de los cultos tal vez de entre semana, el Espíritu Santo se derrama sobre todos ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y ya el servicio no se terminó a la hora que se terminaba. Y vino un derramamiento de tal manera que se les hizo muy raro, impactó a otras iglesias, pero impactó a la sociedad, impactó a los periodistas. Mandaron a un periodista para que hiciera un reportaje y echara por tierra todo lo que estaba sucediendo ahí en la calle Azusa, para que los exhibiera, para que los hiciera pedazos, que los criticara. Y mandaron al periodista, eso fue, y se introdujo y estuvo en la reunión. Pero cuando cae el Espíritu Santo
arrebata a una hermana y empieza a hablar en lenguas y se va directo al periodista que había mandado un periódico bien acreditado de Los Ángeles para que denigrara, para que desmintiera, para que exhibiera que lo que ahí sucedía no era del Espíritu Santo, que eran otras cuestiones. Entonces esa hermana la arrebata el Espíritu Santo y se va hablando lenguas hasta donde estaba el reportero, pero no le iba hablando en inglés, le iba hablando al reportero en su lengua materna, y en su lengua materna le empezó a decir que lo que estaba sucediendo era creyentes redimidos y bautizados con el Espíritu Santo, y le empezó a decir el Espíritu Santo: sea que vienes, pero no puedes criticar esto, no puedes exhibir esto. Y el periodista terminó convertido al Señor Jesucristo, nunca hizo el reporte. Y ahí viene el bautismo del Espíritu Santo para México. John Battelman escribe en 1909 que había una congregación pentecostal en México pastoreada por el pastor Luis López. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la palabra que se utiliza es neumatología. Es el área que estudia todo lo que es los espíritus. Por eso es que a los teólogos les parece más práctico la palabra paracletología, de paracletos, que significa al lado de o en lugar de. Por eso es que el Espíritu Santo era necesario que viniera, no solo que viva en nuestros corazones, que nos bautice, no solo que nos bautice, que nos use con los dones y con el poder que Dios tiene determinado para ello. Después tenemos lo que acaba de pasar el domingo de Pentecostés antepasado, que nosotros celebramos. El avivamiento en Jerusalén fue el primero de todos los avivamientos, antes de toda la historia que les he mencionado, que experimentó la iglesia del Señor. Es singular, por cierto, porque marca la pauta de una nueva era, un nuevo trato de Dios con la humanidad. El derramamiento del Espíritu Santo ratifica el surgimiento de la iglesia. Este avivamiento clásico delimita los principios en los cuales debe estar fundamentado todo avivamiento. Así es de que eso es lo que tenemos ahora. Pero ¿cuál es la condición actual? Vamos a este segundo punto, que para mí es muy importante. La situación, la condición que estamos viviendo nosotros como iglesia, porque me interesa mucho ir más allá del hecho de que usted y yo somos templos del Espíritu Santo, ir al bautismo, porque hay muchos creyentes que no están bautizados con el Espíritu Santo en pleno siglo XXI. Ir a un nivel donde el poder de Dios empieza a mover y nos empieza a usar. Así es de que en esta cuestión nosotros tenemos que entender que debemos darle continuidad a esto, porque en nuestros días hay términos que se han acuñado: cesacionismo, los que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo y los dones ya cesaron, que fueron para otra época. Hay muchos escritores sobre ello, muchos, muy fuertes. Uno de ellos, pues todos lo hemos conocido y todos hemos leído parte de sus escritos y parte de su Biblia, John MacArthur. Ellos creen que las lenguas o el bautismo del Espíritu Santo o el movimiento de los dones del Espíritu Santo ya cesaron. Pero ellos tienen un problemita: no saben cuándo cesaron, porque algunos dicen que cesaron cuando se escribió el último de los libros de las Sagradas Escrituras, que ahí paró, que allí ya no siguió el bautismo del Espíritu Santo. Otros piensan que la cesación de los dones y el bautismo del Espíritu Santo fue cuando se murió el último de los apóstoles. Pero eso es lo que ellos opinan, eso es lo que ellos piensan. Sé que algunos de ustedes tal vez compraron el libro de John MacArthur, Fuego Extraño. Es sensacionista, es fuerte, mejor dicho, es agresivo. Él condena fuertemente los excesos de los creyentes pentecostales. Y en eso tiene razón, porque sí, a veces tenemos excesos. Ahí en YouTube yo creo que le ha tocado ver algunos cultos pentecostales allá de los tradicionales, de cómo se mueven las hermanas y cómo están sucediendo ciertas cosas. En eso tiene sentido. Pero yo expongo algo que para mí es muy importante.
sobre el Espíritu Santo. En verdad, ¿son únicamente los excesos de los creyentes los que critica y reprueba? Esa es una pregunta. Me pregunto, ¿no estará cruzando la línea y atentando, ofendiendo, contristando, apagando o blasfemando contra el Espíritu Santo? Es una línea muy tenue, muy delgada, y cualquiera la puede cruzar, pensando que son excesos de los hermanos o son excesos de las personas que están bajo el fuego del Espíritu Santo, y condenarlas, y tal vez reírse o tal vez burlarse. Pero si de veras es el Espíritu Santo, se cruza una línea. Entonces esto es muy importante. Yo prefiero que nosotros, que usted y yo, estemos en lo que es la continuidad del continuacionismo. El que afirma que el bautismo del Espíritu Santo debe estar vigente, que la evidencia de quienes son bautizados con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 4. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 10, como verso 46 y 47. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 19, por ahí en los primeros versículos, donde se habla que los que eran llenos del Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Nosotros debemos ser continuacionistas en estos. Las manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos, son para hoy. Deben estar presentes hoy. El bautismo del Espíritu Santo debe estar presente en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Debemos darle una oportunidad muy, muy especial. Quiero comentarle esto que para mí es muy importante. Son para hoy. Deben tener un espacio o un lugar especial en nuestras congregaciones. Deben estar vigentes. De no ser así, el Espíritu Santo se irá con otros grupos cristianos o denominaciones que sí le den lugar al Espíritu Santo. Enfatizo, la venida de nuestro Señor Jesucristo se dijo que vendría de la nación escogida por Dios, de la nación judía, del pueblo escogido por Dios. Y sí vino del linaje de David, de ahí vino Cristo Jesús. Pero los que Dios había escogido en aquel tiempo fueron alejando su mente de la realidad de Dios, de la verdadera presencia de Dios, de la verdadera comunión con Dios, y fueron alejando sus vidas del Señor. Y cuando Cristo Jesús llegó, ellos estaban sumidos o embotados en cuestiones religiosas, tantas cosas que ellos habían agregado a sus tradiciones, a su forma de conceptuar a Dios, de creer y de servir a Dios, que cuando Cristo Jesús llegó, ellos no se dieron cuenta. Dios se reveló con la gente sencilla, como eran los pastores que guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Allá fue un ángel y se les presentó, un coro de ángeles alabando también al Señor. Fue necesario que Dios trajera de un lejano oriente a unos sabios. Alguien dice que eran 3, alguien dice que eran más. Y cuando los sabios llegan a Jerusalén, van directamente con el político en turno, con Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Llamen a los escribas, dijo, a ver dónde ha de nacer el Cristo. En Belén de Judea, dijeron los escribas. Abrieron las escrituras. Les había pasado de noche. No sabían que el Cristo ya estaba ahí. Entonces, hermanos, si nosotros no empezamos a buscar la presencia de Dios, a buscar la presencia del Espíritu Santo, Dios no tiene problema. Dios se va con los que le dan oportunidad. Dios se va con los que están dispuestos, con los que son sensibles. En el libro intitulado Como un viento recio de Mel Tari, en una iglesia de corte de los nazarenos, en ellos una iglesia que era muy disciplinada, hacían veladas de oración y entregaban una lista de los que iban a dirigir la oración y sobre los que les tocaba hacer la oración. Pero nada más se levantaba la voz, todos los demás estaban callados.
Le entregaban la lista a cada uno de los que les tocaba participar. ¿Quién oraba por esto? ¿Quién oraba por aquello otro? ¿Quién oraba por esto otro? Les daban la lista y solo el que le tocaba orar tenía la voz, levantaba la voz. Y en una de esas veladas de oración, el Espíritu Santo los visitó. Y se desordenó todo, porque todos empezaron a hablar. Todos empezaron a pronunciar su oración. Pero algunos empezaron a hablar muy fuerte y a gritar. Otros fueron llenos del Espíritu Santo. Y entre los pastores que estaba, uno de los pastores le dice al pastor de la iglesia, dice: cállese, hermana, es de tu iglesia. Y el pastor le dice al pastor que le indicaba que la callara porque era de su iglesia, le dijo: no la puedo callar porque la hermana está hablando en inglés y ella no domina el inglés. El pastor sí lo dominaba. Y escucha lo que está diciendo. Está magnificando y está glorificando a Dios en inglés. Ella no lo habla. Cállala tú si puedes. Y Mel Tarí dice que a partir de ese momento su iglesia tomó otra dirección, tomó otro rumbo. Y los dones empezaron a manifestarse a través de Mel Tarí. Una ocasión que Mel Tarí va a una aldea a predicar la palabra del Señor, tenían que cruzar en lancha un río muy ancho y que iba muy crecido en ese tiempo, pero no había lanchero. Estaba mucha gente esperando que llegara el lanchero, no había lanchero. Y Mel Tarí se desesperó porque tenía que llegar a ese pueblo. Sabían que el río, aunque era hondo, podían cruzarlo. Entonces Mel Tarí se va a cruzar el río nadando, y en cuanto se lanza Mel Tarí, se vienen los cocodrilos. Y usted sabe a qué venían los cocodrilos: a comerse o a tragarse a Mel Tarí. Pero cuando van acercándose, Mel Tarí les dice: en el nombre de Jesús les ordeno para que no me toquen. Entonces los cocodrilos llegaron hasta donde estaba Mel Tarí y solo daban vuelta alrededor de él, en círculos. No le hicieron nada. Se empezó a desprender cada uno de ellos y a regresarse a su lugar. Y Mel Tarí, en lugar de ir al lugar donde iba a predicar, se regresa y empieza a evangelizar a todos los que estaban ahí, y se convirtieron al Señor gran parte de ellos. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo, entender que los dones que están en la carta de los Corintios, el capítulo 12, están vigentes, deben estar vigentes. Dios nos debe usar con ellos, Dios se debe mover a través de ellos. Y los 12 dones están divididos en 3 categorías: dones de hablar en forma sobrenatural, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dones de poder en forma sobrenatural: fe, sanidades y milagros. Dones de conocimiento en forma sobrenatural: sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos deben estar ahí, deben estar vigentes en nuestra iglesia, deben estar actuales en nuestra iglesia. Y menciono el último detalle: hoy en nuestras iglesias, de cada 10 creyentes, solo 2 están bautizados con el Espíritu Santo. Los demás no están bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo para hoy, y quiero llevarlos para que lean conmigo un pasaje que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 39. Pedro lo dijo para aquel tiempo, pero este texto tiene un alcance mundial y no tiene límite de tiempo hasta que la iglesia del Señor sea arrebatada al cielo. Porque para vosotros es la promesa. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos, está citando lo que Joel citó. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los que lo buscan. Hay que empezar a buscarlo, hay que disponerse. Yo sé, hermanos, que el Espíritu Santo vive en sus templos, vive en sus cuerpos. De eso estoy bien convencido. Pero hay niveles. Cuando nos convertimos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive ahí en nosotros. Pero cuando nos convertimos y que el Espíritu Santo vive en nosotros, recuerde que Pablo también habla que el Espíritu Santo se contrista, o sea, lo entristecemos. Que el Espíritu Santo se apaga, o sea, lo apagamos, lo hacemos que se ahuyente,
Siempre la relación entre Dios y nosotros siempre se rompe por la parte más frágil. El hilo se rompe de la parte más débil, de nuestro lado, siempre. En muchas ocasiones usted y yo hemos ahuyentado al Espíritu Santo, lo hemos puesto triste al Espíritu Santo, aun cuando ya vive en nosotros. El Espíritu Santo, de su iniciativa propia, nunca se sale de nuestros corazones. Nosotros lo hacemos que se salga de nuestros corazones. El Espíritu Santo no nos puede acompañar a todos los lugares. No puede estar en ciertos lugares donde a veces estamos nosotros en una manera inapropiada. El Espíritu Santo no puede estar ahí, pero el Espíritu Santo está donde están los santos y donde le buscamos. No ahuyentemos al Espíritu, no lo corramos de nuestras vidas. El Espíritu Santo siempre quiere vivir en nosotros. Pero yendo un poco más allá, hay que buscar el bautismo. Hay que buscar esa llenura, ese segundo nivel. Hay que pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo, que bautice a los que no tienen el Espíritu Santo, que se derrame ese don y que haya nuevos creyentes bautizados, que hablan nuevas lenguas. En alguna ocasión yo he pensado, si llegara algún avivamiento aquí a la iglesia Monte de los Olivos, ¿dónde empezaría? ¿Con los que somos más viejos? ¿Con los que están intermedios en edad? ¿Con los jóvenes? ¿Con los adolescentes o con los niños? ¿Dónde empezaría el Espíritu Santo a traer un avivamiento? ¿Dónde empezaría? Porque el Espíritu Santo pues busca mentes dispuestas, corazones dispuestos, mentes limpias, corazones limpios, para empezar a moverse y para empezar a llenar. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo debe estar vigente. El segundo nivel es buscar esa llenura. Y el otro nivel es permitir a Dios que los dones, porque los dones son regalos del cielo, para que la iglesia, los creyentes, sean edificados. De tiempo en tiempo, no me creo que soy una persona mística, pero en algunos lugares donde comparto, donde predico, en la predicación, alguien se acerca y hace alguna declaración de una predicación que le bendijo y marcó su vida. Y la verdad es que yo ni me acuerdo lo que tengo escrito, pero lo que no tengo escrito no me acuerdo. Otras ocasiones a alguien en lo particular le doy alguna palabra y luego esa persona me dice: usted me dio esta palabra, y yo estaba pasando por eso exactamente, y yo ni me acuerdo de lo que le dije. Pero es el Espíritu Santo quien debe usarnos y debe llevarnos para hacer bendición a otras personas. Esto es bien interesante, esto es muy importante. Entonces, los dones, pues la misma palabra lo dice, vienen del griego carisma y significa regalos. Son regalos de Dios, están presentes, deben estar vigentes entre nosotros, deben estar actualizados en la iglesia. ¿Por qué Dios en nuestros días nada más a unos usa y a otros no? Aquí hemos tenido a Iván Reveles y él predica la palabra, pero a veces en intermedio a la predicación hace una pausa y da un nombre y da un apellido y llama a la persona y lo ministra y le toca exactamente el problema que hay en la persona. Y lo hemos escuchado, lo hemos visto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué no en todos nosotros están esos dones? Deben estar presentes. Tal vez nos está pasando lo que al pueblo judío. Estamos ocupados en tantas cosas, estamos distraídos en tantas cuestiones que no son de Dios. Debemos dar oportunidad a lo que es de Dios, a una vida sensible, a una vida dispuesta, a una vida quebrantada y rendida en la presencia del Señor, para que el Señor venga y nos llene, que el Señor tome el control en nuestros cultos y empiece a moverse, que el Señor empiece a fluir, que empiece a bautizar con el Espíritu Santo, que empiece a tocar y que empiece a salvar a las personas, porque cuando hay un derramamiento y un avivamiento, hay muchas sanidades, hay muchos salvos, hay muchos bautizados con el Espíritu Santo. Avivamiento no es más bautizados con el Espíritu Santo, son conversiones, son sanidades, va todo incluido en ello. Y solamente les digo, Dios sigue siendo el mismo, Jesús es el mismo y el Espíritu Santo es el mismo.
Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré para que esté con vosotros todos los días de la vida. Así es de que quiero invitar al grupo de alabanza si vienen a este lugar. ¿Quieren estar de pie, hermanos, si son tan amables? Quiero invitarlos para que le digamos al Señor, lo primero que le tenemos que decir: perdóname por todas las veces que he puesto triste al Espíritu Santo. Perdóname por todas las veces que he ahuyentado al Espíritu Santo en mi vida. Y aparte de ser templo del Espíritu Santo, Señor, yo quiero ir más allá, disponerme para que tú me bautices con el Espíritu Santo. Señor, yo quiero que me uses con los dones del Espíritu Santo para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Necesitamos que Dios se mueva entre nosotros. La decisión es nuestra, está restringida ahí nuestra voluntad. Dios respeta nuestra voluntad, pero si usted y yo abrimos nuestros labios y le decimos: te entrego mi corazón y te entrego mi vida para que tú la llenes con tu Espíritu Santo, me bautices y me uses. Quiero invitarles para que vengan al altar en esta ocasión. Si son tan amables, quieren venir al altar a platicar con Dios, a buscar del Señor.